de las dificultades para la actividad legislativa. Esperemos que se pueda solucionar y que haya trabajo, aunque fuera de manera virtual, sino presencial, porque hay una serie de temas que está interesante de seguir y que, bueno, nosotros, ustedes saben, hacemos una permanente cobertura de todo lo que es la cuestión legislativa. Entre las cuestiones que preocupan en el sector del comercio es la carga impositiva, por ejemplo, ¿no? Ayer cuando nosotros hablábamos con la Asociación de Comerciantes y de trabajadores individuales, ¿cómo es que le llaman? Independientes. Independientes. Una de las cuestiones que planteaban era lo que está ocurriendo en el ámbito de la municipalidad de San Luis. El gobernador de la provincia, en su alocución ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el periodo ordinario de sesiones, habló de reconstruir la economía de la provincia, activar lo paralizado y movilizar la economía, fue una de las expresiones que utilizó, y allí se refirió a una serie de estrategias como, por ejemplo, el establecer para la reactivación económica el lanzamiento de líneas de crédito para proyectos considerados estratégicos y también exenciones impositivas de hasta el 50% para quienes inviertan en la provincia y además exenciones en los ingresos brutos precisamente para quienes hagan estas inversiones, ¿no? En áreas que, bueno, que interesa desarrollar especialmente. Le pidió a la diputada Mónica Becerra, que pertenece al bloque San Luis Unido, que hablemos sobre estas cuestiones. Ella el año pasado, recordarán ustedes, cuando llegó el momento de tratar la ley impositiva anual, hizo presentación de un proyecto para precisamente establecer algún tipo de exenciones en el pago de los ingresos brutos a sectores del comercio que estaban muy afectados por la pandemia. Eh, bueno, la iniciativa de la diputada no tuvo el respaldo suficiente, de manera tal que no fue finalmente tenido en cuenta cuando se sancionó la ley impositiva anual, que sí hizo recepción de otros aspectos que había pedido la oposición. Mónica Becerra, buen día. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Buen día, Mario. Buen día al equipo y a todos los oyentes. Muy Este, bien. mire, la idea es ver qué impresión le quedó a usted de las manifestaciones del gobernador de la provincia referido digamos, a decisiones que él entiende que van a significar un impulso para la economía y el Sí, panorama que usted está viendo que se presenta con las dificultades, bueno, que genera la pandemia. perfecto esta acotación que me hace al último. Digamos, yo no puedo escuchar las medidas que anuncia el gobernador abstrayéndome del contexto y de la situación que hoy vive nuestra provincia, ¿no? Hace muy pocos días se conocieron los índices de pobreza, tenemos un 40,6% de pobreza en San Luis. Esa pobreza creció, no precisamente en la pandemia, o no toda en la pandemia, casi 10 puntos desde el segundo semestre del 2018 al segundo semestre, si lo comparamos con los segundos semestres del 2020. Ujú. Tenemos jóvenes que están recibiendo un beneficio social sin un pedido de contraprestación para su formación o estudio, para su futuro. Tenemos municipios comisionados que son totalmente dependientes del gobierno provincial, casi un 90% de sus recursos pertenecen al gobierno de la provincia y el gobierno, digamos, no permite de alguna manera que estos municipios tengan la autonomía para generar sus propios recursos. O sea que no puedo abstraerme, eso para mencionar algunas cosas, y no puedo abstraerme y pensar en las medidas, digamos, como si estuviera escuchando eso solamente. Y sí, él hizo varios anuncios, yo creo que son necesarios y son medidas muy prometedoras, pero no conocemos las reglamentaciones. Como usted bien dijo, yo el año pasado trabajé en un proyecto de exención del mínimo,
Era un proyecto que en la legislación o en la ley impositiva anual, en un artículo lo incorporaron como una posibilidad de que si el contribuyente ya pagó el mínimo a un determinado momento, que no se le exija pagarlo después de haber hecho un decreto de autorización, o sea que tampoco es un trámite que se obtiene automáticamente. Ujú. Eh, con respecto a los incentivos o a esto que él dice del 50% en el pago de los ingresos brutos para reinversión, eso también se lo planteamos y se lo planteé yo en la locución cuando le dije que por qué no tomaba algunas medidas de algunas provincias vecinas como Córdoba, que eran, por ejemplo, el caso este de incentivos en cuanto a la inversión, se hacían inversiones, ¿cierto? Se les contaba de sus impuestos de los ingresos brutos. En ese momento no estaba nada planteado. Es más, nuestro Ministerio de Producción, en el presupuesto podemos ver que tiene un presupuesto ínfimo. Si lo comparamos con la pauta publicitaria, si lo comparamos acá con la Pedrera, yo pienso en la Pedrera porque es mi lugar, ¿no? Si lo comparamos, bueno, con un montón de otras acciones que va a hacer el Estado y un Ministerio de Producción donde casi eran más o menos 600 millones, de los cuales 400 y pico eran sueldos del personal. O sea que no había medidas pensadas para producir y para paliar esta situación de la pandemia. De un montón de argentinos, de sanluiseños, pero sí, argentinos también, porque lamentablemente se refleja totalmente en nuestra provincia, pero donde hay un sector privado que es el que sostiene y que aporta al sector público y que cada vez es más chico. Ahora, este tipo de, digamos, de incentivos, en realidad suele tener su demora en el tiempo para la aplicación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que yo digo, nos da las medidas, pero inmediatamente tendría que estar la reglamentación. No conocemos cómo se va a reglamentar, cómo se va a hacer, o sea, nosotros, y sobre todo no nosotros, la gente que hoy realmente está totalmente angustiada con esta incertidumbre, donde gobiernos tanto mundiales como nacionales ponen la esperanza en la vacuna, una vacuna que no tenemos. Bueno, lo mismo pasa en este sentido, no podemos crear falsas expectativas de beneficios económicos cuando ni siquiera sabemos cómo, cuándo, qué requisitos se van a tener que cumplir. Entonces creo que es tiempo de dar pautas claras y bueno, para eso obviamente se necesitan estudios empíricos, políticas públicas que surjan de la realidad, del contacto con la persona. Nosotros el año pasado estuvimos pidiendo permanentemente que se recibiera los sectores y no fue así. Ahora, yo lo que veía en relación a esa iniciativa que nosotros comentamos aquí en octubre, que usted había presentado, incluso creo que hicimos nota con usted también, no creo no, hicimos nota con usted Sí, sí, sobre ese sí, tema, sí, sí. que la cuestión adquiere, el planteo suyo, adquiere actualidad en este momento por la situación, por ejemplo, del sector gastronómico. ¿No? Que con los mínimos que tienen establecido de acuerdo a su capacidad en épocas normales, se van a encontrar con el problema del pago del ingreso bruto, o me equivoco. No, no, por supuesto. Eh, el ingreso bruto es un impuesto altísimo, es una tasa muy alta en nuestra provincia y se paga en base a los ingresos que uno tiene. Está bien bueno, de acuerdo a los ingresos que uno tiene, uno paga, pero en definitiva pensamos, bueno, esos incentivos, ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo hacemos? ¿Ayudamos a las personas a volver a generar a pagar las deudas, porque en definitiva muchísimos, nosotros el año pasado cuando nos reuníamos con la gente de turismo, que creo que lo hicimos en el mes de julio, no recuerdo bien el mes, pero ya a esa altura muchos ya tenían 500.000, 600.000 pesos de deuda. Ujú. O sea, es una situación agobiante, difícil, y si nos ponemos a ver acá los créditos que se van a dar, los créditos blandos, los 5.000 créditos blandos de hasta casi 1 millón de pesos, estamos hablando del sector chico y mediano productivo.
es decir, aquel que produce o agrega un valor agregado, ¿cierto? Hoy también no se habla de los sectores de servicio, jardines maternales, tal vez la reglamentación salga, pero por ahora no sabemos más de que lo que dice el anuncio. Ayer también habló el ministro en una radio acá y también volvió a repetir lo que dijo el gobernador, ¿cierto? Pero tenemos jardines maternales que cerraron, transportes escolares que los que pudieron se reinventaron. Ayer cuando venía en la autopista vi una manifestación de la gente de turismo, o sea que es una situación grave y que yo creo que requiere sí o sí el contacto con el contribuyente, con ese que está produciendo, que tiene una realidad diferente, depende del lugar en donde esté, depende de la situación, si es grande, chico, si tiene bienes propios, si los estaba pagando, si había sacado, o sea, es una situación en donde tenemos que escuchar. ¿Hay algún sector en especial que a usted le está llamando la atención en estos días, en esta época de la pandemia? Y bueno, muy de cerca pude ver el tema de los jardines maternales. Usted me dice de que tiene problemas. Sí. Bueno, de cerca lo pude ver porque en realidad tengo un jardín maternal que, digamos, yo en mi tarea de voluntaria en una fundación, ellos tienen un jardín maternal y lo pude ver. Se sostuvo gracias a la ayuda de muchos particulares que pudieron seguir sosteniendo, pero muchos cerraron directamente. Cerraron y hay una capacidad o una inversión en cada lugar que lleva mucho dinero, vos tenés que tener muchos cuidados para atender a los niños, tenés que tener mucho personal para atender, entonces ese sector de servicios es el que deberíamos atender porque es el que más mano de obra o puestos de trabajo genera, muchas veces. Además de constituir una necesidad, bueno, vemos el drama que se ha generado, bueno, en muchas familias en razón de la necesidad de ir a trabajar y a su vez de atender a las criaturas que no tienen, bueno, los jardines maternales ahora para dejarlos. Sí, sí, Este, tal cual. Porque y- el jardincito al que iban siempre, con el que tenían confianza, sí. hoy no estará, seguramente. Y hasta la generación de algún sector de informalidad, ¿no? De informalidad económica con esto, Sí, no en la atención de las criaturas, que precisamente por eso se sí. pudieron mantener más o menos algunos. Sí, sí, menciona ese sector, pero bueno, usted mencionó el gastronómico, Sí. bueno, sí, es realmente una situación que requiere el acompañamiento de todos aquellos que colaboran y aportan al Estado y para que podamos vivir mejor. Yo creo que es necesario que las políticas públicas se hagan en base a esto, a buscar el aumento de la calidad de vida de nosotros, los salviseños, que se hagan estudios, que se busquen datos de la realidad, o sea, a través de que sean base los datos empíricos, que luego se hagan estudios, que se hagan las correcciones, que se hagan las evaluaciones. Ese es el San Luis en el que nosotros debemos vivir y de los, o sea, los sanluiseños, los ciudadanos deben exigir eso a los representantes porque son sus dineros y bueno, y se deben hacer y se deben aplicar y administrar de la mejor manera. Para finalizar, diputada, allí en Villa Mercedes, ¿cómo ha apreciado usted el hecho de algunos sectores que han reaccionado de manera adversa a las disposiciones dispuestas a raíz del agravamiento de la pandemia? Yo reacciono de una manera que los comprendo totalmente. Yo comprendo porque soy contadora de profesión y sé lo que implica la gran carga impositiva que tenemos tanto de impuestos nacionales como provinciales, de lo que significa tener un empleo en blanco, de lo que significa pagar un alquiler, que es altísimo. Acá en mi ciudad son altísimos los alquileres. Hoy las tasas de obras sanitarias que aumentaron más del 50%, las municipales, o sea, es muchísima la carga, es muchísima la carga. Se deberían tomar medidas para ayudar
paliar esta situación y esta carga pesada que hoy están viviendo nuestros comerciantes, bueno, nuestros empresarios, nuestros emprendedores. Muchas gracias por atenderme, diputada, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, ¿eh? La diputada Mónica Becerra del bloque San Luis Unido, representante del departamento Pedernera, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, la música y volvemos. Radio Universidad